La vida siempre está cambiando, pero resistimos esta verdad. Aferramos a las personas, a los momentos, a las emociones, pensando que si nos agarramos con la fuerza, podemos hacer que las cosas duren. Pero no importa cuánto intentemos, todo sigue su propio curso. Es en este aferrado que el sufrimiento toma raíz. El budismo enseña que el sufrimiento surge de nuestra negativa a aceptar la realidad tal como es. Queremos que las cosas sean permanentes, pero todo es impermanente. Las temporadas cambian, los sentimientos cambian, la gente va y va. Intentar aferrarse a lo que siempre está cambiando es como tratar de agarrar agua con nuestras manos. Cuanto más apretado, más se desliza. Muchas personas piensan que el desapego significa no preocuparse, pero en las enseñanzas budistas, la verdad es todo lo contrario. El verdadero desapego nos permite vivir con un corazón abierto, sin miedo a la pérdida. No significa que dejemos de sentirnos o amemos, significa que amamos sin tratar de poseer, apreciamos sin exigir permanencia. Cuando entendemos que nada realmente nos pertenece, nos movemos por la vida con mayor facilidad. Abrazamos la alegría sin temer su fin y soportamos el dolor sin creer que durará para siempre. Esto no significa que no sentiremos tristeza o dolor, pero no seremos consumidos por ellos. El camino budista de desapego no nos aleja de la vida, nos enseña cómo comprometernos con él más plenamente, sin ser controlados por el miedo. Dejar ir no se trata de perder, se trata de encontrar la libertad. Se trata de permitir que la vida fluya, en lugar de aferrarse a algo que nunca fue para quedarse. El sufrimiento es parte de la vida. Nadie lo escapa. Perdemos personas que amamos, enfrentamos decepción, luchamos con la incertidumbre. Pero el budismo enseña que el sufrimiento no es solo algo que nos sucede, sino que tiene una causa. Y si tiene una causa, también tiene una solución. Esta comprensión está en el centro de las 4 nobles verdades, la base de la sabiduría budista. La primera verdad es simple: el sufrimiento existe. La vida está llena de momentos de alegría, pero también de pérdida, cambio y expectativas insatisfechas. Tratamos de evitar el dolor, pero no importa cuánto nos resistamos, el sufrimiento se abre paso. La segunda verdad nos dice por qué sufrimos: apego. Anhelamos la permanencia en un mundo que cambia constantemente. Nos aferramos a las relaciones, creyendo que siempre permanecerán igual. Nos aferramos a las identidades, las posesiones e incluso las emociones, temiendo lo que sucederá si lo dejamos ir. Pero el budismo enseña que el sufrimiento no proviene de eventos externos, proviene de lo estrechamente que tenemos. La tercera verdad ofrece esperanza. El sufrimiento puede terminar. Si el apego es la causa, entonces aprender a dejar ir es la clave. Cuando dejamos de resistir el cambio y aceptamos la vida tal como es, el sufrimiento pierde su poder sobre nosotros. La cuarta verdad nos muestra el camino a seguir. El budismo enseña que la libertad del sufrimiento es posible a través del noble o octavo camino, una forma de vida que aporta claridad, sabiduría y paz interior. No se trata de escapar de la vida, sino de moverse con conciencia y equilibrio. Nada en la vida sigue siendo el mismo. Sin embargo, a menudo actuamos como si lo haga, resistiendo el flujo natural del cambio. El budismo enseña que la impermanencia, anicca, no es algo que temer, sino algo para entender. Nada en la vida permanece igual. Las estaciones cambian, la edad del cuerpo, las emociones suben y caen. Sin embargo, resistimos esta verdad. Tratamos de aguantar a las personas, a los momentos, a una versión de nosotros mismos que ya no existe. Pero el budismo enseña que la impermanencia, anicca, no es algo contra lo que luchar, es la naturaleza misma de la existencia. Todo lo que surge también pasará.
Esta no es solo una idea filosófica, es algo que podemos observar en todos los aspectos de la vida. Una flor florece y se marchita. Una ola aumenta y se bloquea. La felicidad va y viene, tal como la tristeza. Sin embargo, en lugar de aceptar este flujo natural, nos aferramos. Partemos del placer, con la esperanza de que dure, y tememos la pérdida, con la esperanza de retrasar lo inevitable. Al hacerlo, creamos sufrimiento. El budismo no ve la impermanencia como un problema. En cambio, ofrece libertad. Si nada dura para siempre, entonces tampoco nuestras luchas, nuestro dolor o nuestros miedos. Las cosas a las que nos quedamos tan estrechamente cambiarán si queremos que lo hagan o no. Cuando aceptamos esto, dejamos de agarrar, y en ese lanzamiento encontramos la paz. Un error común es pensar que la impermanencia tiene vida sin sentido. Pero es precisamente porque nada dura que cada momento importa. Si todo fuera permanente, lo daríamos por sentado. La belleza de la vida está en su naturaleza fugaz. Una puesta de sol es impresionante porque no dura. Una conversación significativa es valiosa porque ocurre solo una vez. La impermanencia no significa que debamos separarse de la vida o dejar de cuidar. Significa que debemos apreciar completamente cada momento, sabiendo que es temporal. Cuando dejamos de esperar que las cosas duren para siempre, comenzamos a experimentarlas como realmente son, preciosa, fugaz y hermosa en su imperfección. Aferrarse al pasado no lo traerá de vuelta. Temer el futuro no evitará que venga. El budismo enseña que el único lugar donde realmente existimos es en el presente, y el presente siempre está cambiando. Pasamos nuestras vidas construyendo una identidad. Nos definimos por nuestro pasado, nuestras creencias y los roles que desempeñamos en el mundo. Decimos, esto es lo que soy, como si nuestro sentido de sí mismo fuera algo arreglado, algo sólido. Pero el budismo desafía esta idea. Enseña que el yo nos aferramos con tanta fuerza es solo una ilusión. Este concepto se conoce como anatta, la ausencia de un ser permanente. Mire de cerca y verá que no es la misma persona que eras hace 5 años. Tus pensamientos han cambiado. Tu cuerpo ha cambiado. Incluso tus emociones y deseos cambian de un momento a otro. Si el yo fuera verdaderamente permanente, nada de esto sería posible. Sin embargo, insistimos en aferrarnos a una identidad, temiendo que sin ella perderemos nuestro sentido de existencia. El budismo enseña que el sufrimiento surge cuando nos unimos a este falso sentido de sí mismo. Tomamos las cosas personalmente, creyendo que cada insulto, cada fracaso y cada éxito nos define. Nos aferramos a las etiquetas de manera más exitosa, indigna, rota, como si fueran verdades absolutas. Pero cuando dejamos de lado estas identidades rígidas, nos damos cuenta de que no somos una cosa fija. Somos un flujo continuo, siempre evolucionando. Esto no significa que dejemos de existir. Significa que dejamos de limitarnos a una definición estrecha de quiénes creemos que somos. La mente crea una historia, pero la historia no es realidad. Cuanto más comprendemos una identidad, más sufrimos cuando la vida lo desafía. Una persona que cree que siempre debe ser fuerte, luchará cuando se sienta vulnerable. Alguien que vincula su valor al éxito, sufrirá cuando falles. Cuando entendemos anatta, nos volvemos más ligeros. Dejamos de estar atrapados por nuestro pasado y dejamos de temer el futuro. Nos movemos por la vida con más facilidad, sabiendo que no estamos definidos por ningún momento. La ilusión de sí mismo se disuelve, y con ella también lo hace gran parte de nuestro sufrimiento. Nada permanece igual, ni siquiera quienes creemos que somos. El budismo nos invita a dejar ir esta ilusión y experimentar la libertad de ser simplemente ser. Cuando las personas escuchan sobre el desapego en el budismo, a menudo lo malinterpretan. Algunos piensan que significa cortar las emociones,
retirarse de las relaciones o vivir sin pasión. Otros asumen lo contrario, que sin apego, la vida se vuelve vacía y sin sentido. Pero el budismo no enseña extremos, sigue el camino medio, una ruta de equilibrio entre el apego y la indiferencia. Demasiado apego conduce al sufrimiento. Nos aferramos a las personas, las posesiones e ideas, creyendo que nos definen. Tememos el cambio, la pérdida y la lucha cuando las cosas no van como se esperaba. Pero balancearse hacia el otro extremo, una indiferencia completa, crea otro tipo de sufrimiento. Sin cuidado o conexión, la vida pierde calidez. Evitar las emociones por completo no es la libertad, es evitación. El budismo enseña que el verdadero desapego no se trata de rechazar la vida, sino de comprometerse con ella plenamente, sin ser controlado por ella. Es posible amar sin poseer, preocuparse sin aferrarse y experimentar alegría sin temor a perderlo. Este es el equilibrio de la manera media. Imagina sostener un pájaro en tu mano. Si te agarras demasiado, lo dañas. Si abres tu mano por completo, vuela. El camino medio se trata de mantener la vida suavemente, no comprender demasiado, pero no dejar ir por completo tampoco. Nos permite experimentar la plenitud de la vida sin estar atrapados por ella. Este equilibrio se aplica a todo: relaciones, éxito e incluso crecimiento personal. Una persona adjunta al éxito puede obsesionarse, temiendo el fracaso en cada paso. Pero rechazar la ambición por completo puede conducir al estancamiento. El camino medio sugiere perseguir objetivos sin ser consumidos por ellos. Trabajar duro, pero no vincular la autoestima a los logros. Lo mismo se aplica al amor. El apego dice: necesito que seas feliz. La indiferencia dice: no me importa si te quedas o te vas. El camino medio dice: te aprecio, pero no te poseo. Este enfoque crea relaciones más profundas y saludables porque el amor se da libremente, no por miedo. El budismo no nos pide que rechacemos el mundo, ni nos dice que nos perdamos en él. Nos invita a caminar por el camino medio, comprometido, presente y en paz con lo que viene y viene. Dejar ir no es solo una decisión, es una práctica. Incluso cuando entendemos la naturaleza del apego, nuestras mentes continúan aferrándose. Los pensamientos regresan, las emociones resurgen y nos encontramos aferrados sin siquiera darnos cuenta. El budismo enseña que la atención plena y la meditación son las claves para romper este ciclo. Entrenan la mente para observar sin apego, lo que nos permite dejar ir naturalmente. La atención plena es la práctica de estar completamente presente. La mayoría de las veces estamos perdidos en el pensamiento, diciendo el pasado o preocupando por el futuro. Pero el sufrimiento solo existe en la resistencia de la mente al momento presente. Cuando nos damos cuenta de esto, comenzamos a aflojar nuestro agarre. Nos damos cuenta de que las emociones, como todo lo demás, van y vienen. Un pensamiento surge, lo notamos y luego pasa. No hay necesidad de aguantar. La meditación profundiza esta conciencia. En la quietud, vemos cómo la mente se aferra, cómo se adhiere a los deseos, miedos e identidades. Pero a través de la meditación, también aprendemos que no somos nuestros pensamientos. Los vemos aparecer y desaparecer como nubes que pasan por el cielo. Con la práctica, dejamos de identificarnos con cada pensamiento y emoción, y en cambio, simplemente los dejamos. Una de las técnicas de meditación más poderosas en el budismo es observar la impermanencia. Al centrarnos en la respiración, experimentamos un cambio de primera mano. Cada inhalación de inhalación y caída nunca permanece igual. Esta simple verdad, momento repetido tras momento, le enseña a la mente que nada es fijo, ni siquiera sufriendo. Dejar ir no se trata de alejar las cosas con fuerza. Se trata de ver claramente, reconociendo que nada se queda,
y por lo tanto, no es necesario aferrarse a nada. Con la atención plena, dejamos de ser llevados por cada pensamiento que pase. Con la meditación, desarrollamos la quietud interna para permanecer en tierra, incluso cuando surgen emociones. Cuando la mente aprende a observar sin apego, dejar ir se produce por sí solo. Dejamos de tratar de controlar y en su lugar permitimos que la vida se desarrolle. En este espacio de conciencia comienza la verdadera libertad. Dejar ir a menudo se malinterpreta como un acto de desconexión emocional. Muchos creen que liberar el apego significa retirarse de los demás, volverse indiferentes o suprimir las emociones. Pero en el budismo, el desapego no se trata de cerrar el corazón. Se trata de amar completamente, sin aferrarse. Aquí es donde metta, la práctica de la bondad amorosa, y karuna, la práctica de la compasión, se vuelven esenciales. Estas cualidades nos permiten amar profundamente mientras permanecen libres, cuidar sinceramente sin sufrir y estar presentes en las relaciones sin temor a la pérdida. El sufrimiento no proviene del amor mismo, sino del apego que se disfraza de amor. Confundimos la posesión de afecto, creyendo que al sostenerse fuertemente a alguien, podemos evitar que se vayan, cambien o se alejen. Pero el apego no es amor, es miedo. Miedo a la pérdida, miedo al cambio, miedo a estar solo. Nos une al sufrimiento porque está arraigado en el control en lugar de la libertad. Cuanto más apretado, más sufrimos cuando la vida inevitablemente cambia, como siempre lo hace. El budismo enseña ese verdadero amor, del tipo que trae paz en lugar de dolor, no comprende ni demanda, simplemente fluye. Metta, o amabilidad, es la práctica de la buena voluntad incondicional hacia todos los seres. A diferencia del apego, que es posesivo y selectivo, metta es expansiva y libre. No busca poseer, controlar o ser devuelto. Es el deseo simple y sincero que otros sean felices, incluso si no están con nosotros. Cuando amamos de metta, no decimos, necesito que me complete. En cambio, decimos, te deseo felicidad, incluso si tu camino me aleja de mí. Este cambio en la perspectiva transforma las relaciones, suaviza el corazón y disuelve el agarre del apego. Karuna, o compasión, es la capacidad de presenciar el sufrimiento, nuestro propio y otros, con un corazón abierto. Muchos se resisten a dejar ir porque temen que significa abandonar a los que les importan. Pero la compasión no requiere apego. Nos permite apoyar a otros sin llevar sus cargas como nuestras. La verdadera compasión ve el sufrimiento claramente, pero no queda atrapado por él. Imagina a una persona ahogándose en un río. Si saltamos sin conciencia, corremos el riesgo de ahogarnos con ellos. Pero si permanecemos en un terreno sólido, podemos alcanzar y ayudar sin ser arrastrados. Esta es la esencia de karuna, ofreciendo amabilidad y presencia sin perdernos en el sufrimiento de otro. Dejar ir no se trata de alejarse del amor, se trata de purificarlo, liberarlo de las cadenas de expectativas y miedo. Cuando metta y karuna están presentes, dejar ir ya no se siente como una pérdida dolorosa, se siente como un acto de amor. Comenzamos a ver que el amor no requiere posesión, la compasión no requiere sufrimiento. Podemos preocuparnos profundamente y al mismo tiempo permitir que las personas y a nosotros mismos se movemos libremente a través de la vida. Esto no significa que no sentiremos dolor cuando las relaciones cambien o cuando las personas se van. Pero con amor y compasión, no resistimos ese dolor. No nos aferramos a lo que fue o tratamos de forzar lo que no. Simplemente permitimos que el amor exista como es, sin necesidad de controlar su dirección. Metta y karuna nos enseñan que el apego no es amor y el desapego no es frío. El amor es más fuerte cuando se le da libremente, sin demanda. La compasión
es más pura cuando se ofrece sin apego a los resultados. Al practicar estas cualidades, liberamos el sufrimiento que proviene de aguantar demasiado. Aprendemos a amar con una mano abierta en lugar de un puño cerrado. El amor se expande, el sufrimiento se desvanece, y encontramos una paz que no depende de nada fuera de nosotros. El budismo no solo describe la naturaleza del sufrimiento, sino que ofrece una forma de ir más allá. Dejar ir no es algo que suceda al instante, es una práctica, una forma de vida que requiere conciencia y esfuerzo. El noble o octavo camino es la hoja de ruta budista a la liberación, guiándonos hacia el desapego, la paz interior y la sabiduría. No se trata de evitar la vida, sino comprometerse con ella de una manera que nos libera del sufrimiento innecesario. La vista correcta es la base. Significa ver la realidad como es, no como queremos que sea. Sufrimos porque esperamos permanencia en un mundo que siempre está cambiando. Cuando entendemos la impermanencia, dejamos de aferrarnos a lo que no se puede mantener. Reconocemos que nada realmente nos pertenece, y en esa comprensión encontramos la libertad. La intención correcta sigue, recordándonos que el desprendimiento no es indiferencia. Elige vivir con amabilidad, sabiduría y equilibrio. Cuando nuestras intenciones están enraizadas en el agarre o la aversión, el sufrimiento sigue. Pero cuando provienen de claridad y compasión, nos movemos por la vida con facilidad. Discurso correcto, acción correcta y medios de vida correctos. Guía: ¿cómo interactuamos con el mundo? El desapego no es solo un proceso interno, se refleja en cómo tratamos a los demás. Hablando sinceramente, actuar con integridad y participar en un trabajo que no causa daño son formas de cultivar una vida de paz. Cuando dejamos de lado la necesidad de manipular los resultados o controlar a los demás, nuestras relaciones se vuelven más ligeras y genuinas. Esfuerzo correcto, atención plena correcta y concentración correcta entrena la mente. Dejar ir no se trata de suprimir las emociones o obligarnos a ser separados. Se trata de ver los pensamientos y sentimientos surgen y pasar sin quedar atrapado en ellos. A través de la atención plena, nos damos cuenta de nuestros archivos adjuntos a medida que se forman. A través de la concentración, aprendemos a dejar que se disuelvan sin resistencia. Caminar por el noble o octavo camino no significa retirarse del mundo, significa moverse a través de él con sabiduría y equilibrio. El desapego no se trata de renunciar a la vida, se trata de experimentarlo plenamente, sin ser gobernado por el miedo o la aferración. Dejar ir no se trata de perder algo, se trata de ganar libertad. El budismo no nos pide que suprimamos las emociones ni evitemos el amor. Nos enseña a experimentar la vida plenamente, sin ser controlados por ella. Cuando dejamos de aferrarnos, dejamos de sufrir. Cuando abrazamos la impermanencia, dejamos de temer el cambio. Hemos explorado las raíces del sufrimiento, la naturaleza de la impermanencia y la ilusión de sí mismo. Hemos visto cómo nos une el archivo adjunto y cómo el medio ofrece el equilibrio. A través de la atención plena y la meditación, aprendemos a observar nuestros pensamientos sin quedar atrapados por ellos. A través de metta y karuna, descubrimos que el amor sin apego es la forma más pura de amor. Y a través del noble o octavo camino, encontramos una forma práctica de caminar por la vida con sabiduría y paz. Dejar ir no es una sola acción, sino una forma de ser. Es una práctica diaria, una suave liberación de control, un cambio en la perspectiva. No significa que ya no nos importe, significa que nos importa con apertura en lugar de miedo. Las cosas a las que nos aferramos, las identidades a las que nos aferramos, las expectativas que colocamos en la vida, ninguno de ellos nos definen. Cuando aflojamos nuestro agarre, descubrimos una paz más profunda, una que no depende de nada externo. El camino del desapego budista
No se trata de retirarse de la vida, sino de entrar en él más completamente. Se trata de amar sin poseer, vivir sin agarrar y moverse por el mundo con un corazón abierto. Al final, dejar ir no se trata de rendirse, se trata de finalmente ser libre.